Como cada viernes me voy con el escritor y periodista, subdirector de Animal Político, Ernesto Núñez. Pues dos temas, la columna estuvo muy buena sobre la tierra de López Obrador, de cómo se llenó de narco, de disputa. Aquí analizamos el tema, bueno, el sábado también creo que emitimos un tuit y el viernes, no recuerdo si el viernes o el lunes, ya con el asesinato de un periodista, pues por la disputa, ¿no? Y pues también Adán Augusto, el exsecretario de Gobernación, hoy senador, coordinador de los senados, es el operador de AMLO en el Senado, hay que decirlo, es el que le opera todo ahorita, ahí. Y hablando de Senado, los candidatos, ¿qué temas vinculados los dos? ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Bienvenido, buenos días. Hola, querido Luis Alberto. Pues sí, en efecto, tiempos complicadillos, ¿verdad? No, poquito nomás. A ver, poquito. ¿Por dónde empezamos? Tabasco y que nos lleva al Senado. Pues mira, Tabasco es la cuna del López Obradorismo. Recordarle al auditorio que ahí, en los años 80, López Obrador primero en el PRI, fue dirigente estatal, tuvo un cargo en el Instituto Nacional Indigenista y ahí empezó a hacer su trabajo social con las comunidades y demás, pero sobre todo de ahí surgió el movimiento antifraude electoral del que López Obrador se convirtió en una figura emblemática. López Obrador siempre luchó, digamos, por Tabasco y habló de que había que democratizarlo, que había que acabar con la corrupción. Ciertamente Tabasco era tierra de caciques, ¿no? Recordarás ahí Roberto Madrazo, Urría, Manuel Andrade, claro. Todos estos personajes, exacto, ¿no? Personajes, hasta Granier, que fue el único que fue a dar a la cárcel, ¿no? Y donde, digamos, ya la sociedad tabasqueña dijo, se acabó el PRI, votaron por el PRD y después por Morena. Y chiste es que hace 12 años que Tabasco es gobernada por gobiernos de izquierda, ¿no? Primero el PRD con Arturo Núñez y luego Morena a partir de 2018 con Adán Augusto López, que fue electo gobernador. Hoy Tabasco, sin embargo, mi querido Luis Alberto, pues está muy lejos de ser una tierra paradigmática de lo que debería de ser un gobierno distinto a lo que fue el régimen de corrupción del PRI. Hoy en día Tabasco pues está afectado por una disputa entre cárteles de la droga, lleva un año incendiado, sobre todo porque lo que hoy sabemos gracias a las filtraciones de Guacamaya Liz, pero sobre todo a lo que dijo el propio ejército en sus comunicaciones, es que ahí alguien decidió colocar en la Secretaría de Seguridad a un personaje, el llamado Comandante H, ¿no? Que es este personaje que es señalado como supuesto protector de los cárteles que se dedican al trasiego de combustibles, al trasiego de drogas, al tráfico de personas, vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación, y que ha provocado enfrentamientos y mucha violencia. Hoy en día, Luis Alberto, si tú revisas las estadísticas del INEGI, Villahermosa es la ciudad del país con la más alta percepción de inseguridad. Más del 95% de sus habitantes se sienten inseguros ahí. Y esto es porque todo el tiempo pues hay balaceras, levantones y demás. Y en ese contexto se da el asesinato de Alejandro Gallegos, un periodista, que ni siquiera era un periodista tan vinculado a temas políticos o de narco, pero sin embargo, pues en medio de esta tierra de nadie en la que se convierten a veces estos territorios de México, pues cae asesinado y bueno, digamos, es el último hecho, o mejor dicho, el más reciente hecho violento en una cadena de hechos que han ensangrentado a Tabasco en el último año, a partir de, primero, el atentado en contra de Bermúdez, que es este jefe policíaco, y su posterior renuncia al cargo en enero, que desató una confrontación entre los grupos criminales, ¿no? Increíble el Villahermosa, por favor, todos esos territorios, Chiapas, Tabasco, Colima, no daban problemas de seguridad, por favor, y mira en qué momento de la historia estamos, Ernesto. Exacto, y mira, la verdad es que la frontera sur pues está muy complicada. Los compañeros de allá, los que tratan de hacer periodismo allá, pues nos lo han platicado, ¿no, Luis? O sea, de las condiciones en las que tienen que trabajar, y es muy complejo porque pues se van apoderando de pueblos, de territorios, de regiones. Llega un momento en el que pues ya dominan todo. Aquí el tema es que lo que nos dijeron esas comunicaciones del Comando del Sureste del Ejército al Consejo Nacional de Seguridad de aquí de la Sedena es que los cárteles estaban siendo protegidos por los jefes policíacos que fueron nombrados por Adán Augusto López en 2019. Eso es lo que es terrible, ¿no? Porque la corrupción política pues, se convierte en estas consecuencias para la sociedad. Y no deja de ser paradójico que un personaje como Adán Augusto López, que fue ese gobernador
que después fue secretario de Gobernación, que hoy es líder del Senado, pues hoy tiene un gran poder, Luis Alberto. Hoy Adán Augusto López es quizá uno de los factores de poder más importantes dentro de Morena y dentro del régimen. Ser coordinador del grupo parlamentario de Morena, pues le da el control de las reformas, le da el control de nombramientos, y le está dando el control, Luis Alberto, de la designación de las candidaturas de Morena en el 2027, porque como sabes, el Senado suelen salir quienes aspiran a las gubernaturas, y desde hoy te puedo decir que en el Senado se están construyendo carreras políticas apuntando en esa elección de 2027, donde se renuevan 15 gubernaturas, incluida Sonora, por cierto, y eso le da a Adán un gran poder dentro de Morena. De pronto uno ve contradicciones, por ejemplo, con el episodio de la CNDH, de pronto uno sí se pone a pensar si realmente él está jalando, digamos, parejo o en el mismo barco que Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que se ha convertido en una especie de dolor de muelas para la presidenta. Como tú sabes, la presidenta salió a respaldar el año pasado a Javier May, quien decidió empezar a combatir a esos personajes que había puesto Adán Augusto en el gobierno de Tabasco. Y pues me parece que esto, que se ve pues, simple o lejano, pues sí nos deja ver que puede estar habiendo una disputa importante dentro del régimen por este tipo de divisiones que ya hay entre grupos políticos. Pues vaya poder y vaya mensaje al Palacio de Gobierno aquí, porque, a ver, ojo con la designación de exactamente candidaturas a gobierno de Sonora, para luego, por cómo se comportan a veces y creen que tienen todo la patente de corso para hacer lo que quieran. No, factor de poder Adán Augusto, presidenta, y tú sabes que los candidatos a gobernador se eligen en el centro. Es decir, los gobernadores ya no los eligen, Obvio, le van a pedir opinión al gobernador a quien turno, a los otros gobernadores, pero los van a elegir ellos, Los van a elegir ellos, es decir, entonces ha cambiado el panorama, no va a haber elecciones, no va a haber internas, procesos, eso se acabó, fue una década 2000, 2010 que todos los vivimos y ahorita es dedazo desde el centro, así que sí, bueno, cuidado. Esa encuesta como teledirigida, ¿no? Exacto. Pero bueno, si tú tienes casos, por ejemplo, el caso más visible quizás sea Chihuahua, donde tú tienes una senadora como Andrea Chávez, que todos los fines de semana hace consultas médicas, está teniendo un activismo muy importante en Chihuahua, porque como sabe que todo va a ser encuesta, pues están aumentando sus bonos en popularidad. Seguramente en Sonora, los senadores, no los tengo en este momento en la mente, pero los senadores de Morena, porque además ganaron el estado de mayoría, pues los senadores de Morena seguramente estarán pensando en eso, y son personajes que van a estar vinculados, que ya están estando vinculados a su coordinador parlamentario, que es Adán Augusto López. Qué buena información. Mi querido Ernesto, ahí la vamos a dejar porque nos extendimos, está muy buena la información, no te quise interrumpir porque está muy buena la información que nos compartiste, leímos la columna en la semana y nos escuchamos en la semana, te volvemos a consultar para el lunes, martes, para lo que está pasando con el Senado. Te mando un abrazo. Sí. Exacto, pues sí, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. Igualmente, mi querido Ernesto Núñez, escritor y periodista de Animal Político. ¿Qué tal con el poder de Adán Augusto y la reconfiguración en Morena? Ojo, Palacio de Gobierno de Sonora.